colaborar con el cliente sobre una negociación contractual. Y de las cosas más importantes es la respuesta al cambio sobre seguir un plan, ¿verdad? Que es de los elementos que quizá difieran más de la administración de proyectos tradicional, ¿verdad? Donde invertimos mucho tiempo en generar un plan, ¿verdad? Un plan de acción, en generar elementos que vamos a ir sacando y que al final, cuando estamos la implementación, pues muchas cosas van cambiando, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando sobre la marcha elementos que no teníamos contemplado. Entonces, eh, básicamente, por ejemplo, básicamente esto fue lo que se dio cuenta la gente que trabajaba en software a finales del 90, inicios del 2000, que en desarrollo de software, pues seguir un plan es un poquito difícil, ¿verdad? Porque siempre hay elementos que van surgiendo, ¿verdad? Y pues igual yo en mi experiencia pues me ha pasado mucho, ¿verdad? Que hay cosas, por ejemplo, que son muy difíciles de hacer, de los requerimientos, o cosas que no, no se pueden hacer como uno esperaba, entonces tiene que, por ejemplo, investigar o hacer pasos extras o que necesitan mayores recursos. Entonces, eh, tener elementos de respuesta al cambio y ver cómo tener elementos nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, requerimientos nuevos que puedan surgir por el mercado, etcétera. Se le da mayor prioridad a seguir un plan, ¿verdad? Igual, no es que no tengamos un plan, se debe tener un plan básico, ¿verdad? Tal vez no tan detallado de lo que se va a hacer, pero sí un plan básico, porque si nos ponemos también a codificar a lo loco, hijo, y sin tener un plan, pues también va a ser contraproducente para nosotros. Eh, los roles de Scrum. Los roles de Scrum, eh, básicamente, eh, los más importantes son Product Owner, Scrum Master y Developer Team, ¿verdad? Entonces, ya son o Team, ¿verdad? Simplemente Team son la gente que va a realizar el proyecto. Por ejemplo, podemos ver de que el cliente puede ser el Product Owner. Hay diferentes personas que pueden desempeñar los roles de Scrum, ¿verdad? Si bien los roles de Scrum son los tres, hay diferentes personas que pueden desempeñar esto. Entonces, por ejemplo, el cliente mismo puede ser un Product Owner eh, si se compromete con nosotros, o él puede designar a una persona que conoce perfectamente el producto para que trabaje con nosotros como Product Owner. Un jefe de proyecto puede ser también un Product Owner. eh, o puede ser el Scrum Master, o puede ser parte del equipo, ¿verdad? Aquí no tenemos restricciones. Un analista de requerimientos, un analista de calidad, puede ser perfectamente el Product Owner también, ¿verdad? Si el cliente no nos puede proporcionar un experto que sepa hacia dónde quiere llevar su proyecto, pues también nosotros podemos designar un analista específico, un business analyst, se le dice muchas veces, o un analista de negocios, o otro tipo de analista que nos puede ayudar a hacer el papel de product owner. Pues es parte del equipo, ¿verdad? Un tester es parte del equipo. Entonces, básicamente, pues muchas personas van a integrar nuestro equipo y van a ser parte, van a tener un rol dentro del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, tenemos el triángulo de la administración de proyectos, ¿verdad? Entonces, en el tradicional tenemos el tiempo, la calidad y los objetivos, ¿verdad? Entonces, en la administración de proyectos tradicional, pues si queremos que el proyecto salga más rápido, pues tenemos que cortar tiempo a calidad y a objetivos, ¿verdad? Si queremos que tenga mayor calidad, pues vamos a tener que aumentarle el tiempo a nuestro tiempo, y vamos a tener que decidir si de disminuir o mantener los objetivos, ¿verdad? Pero eso va a afectar directamente al tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos este triángulo, ¿verdad? Porque cualquiera de los elementos que modifiquemos acá va a afectar directamente a los otros elementos. En Scrum,
Y en las metodologías ágiles en general, cambiamos un poquito la parte de la calidad por la parte de la funcionalidad. Entonces la funcionalidad es lo que es un software eh, o una parte de software que es totalmente funcional y que tiene también todos los elementos de calidad. Entonces, básicamente, pues la funcionalidad es un poquito más que la calidad, porque además de tener todos los elementos de la calidad, es algo que ya podemos poner en producción y que la gente está usando, ¿verdad? Entonces, eh, acá, pues si tenemos más elementos de funcionalidad, pues tenemos que limitar nuestros objetivos de la iteración o tenemos que darle más tiempo a nuestra iteración, ¿verdad? Entonces, también va a ir variando esto, ¿verdad? Entonces, la funcionalidad, pues, va a estar en producción hasta que tengamos hasta que nuestro product owner le dé su visto bueno de que el elemento está listo, ¿verdad? Y que el product owner le dé este visto bueno, pues implica que posiblemente también haya pasado por tester y por analistas de calidad que digan, ¿verdad? Que la funcionalidad está lista para poder ser implementada. Y obviamente, pues tiene que tener elementos de calidad, ¿verdad? Aunque la calidad, porque también es la parte de la tesis con que estoy trabajando actualmente, es bien relativa, ¿verdad? Bien subjetiva, ¿verdad? En software, la parte de la calidad, pues al final nos la va a decir un poquito el cliente, ¿verdad? Si al final del día, cuando ellos ya estén trabajando con el software, pues ellos sienten que realmente es útil para ellos y lo pueden usar fácilmente. Entonces, los roles de Scrum, pues, son importantes y tenemos que tener en cuenta, si lo estamos trabajando, que de los roles, pues, hay hay como que elementos que pueden ser cerditos o gallinas, ¿verdad? En este pequeño chiste que está acá también, ¿verdad? De Scrum, viene y dice, ¿verdad? Que el cerdito y la gallina querían poner un restaurante, ¿verdad? Entonces la gallina así bien pilas, pues le dice al cerdito, ok, cerdito, tú pon el tocino y yo pongo los huevos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? La gallina, pues no estaba tan comprometida con el proyecto, solo tenía que entregar algo exterior a ella, mientras que el cerdito, pues sí tenía que morir, ¿verdad? Para que hicieran tocino con ellos, ¿verdad? Entonces, el punto de esto es de que hay gente que está involucrada en el proyecto y gente que solo está interesada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestro jefe de departamento o el cliente quizá, lo que le interesa es que le mandemos un correo eventual de cómo es el estatus del proyecto, ¿verdad? Entonces, solamente está interesada, mientras que la gente del equipo, la gente del Scrum Master quizá, es gente que se va a tener que desvelar, ¿verdad? Para poder terminar el proyecto en los tiempos establecidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos a manera interna del equipo de los que estamos involucrados? ¿Y cómo nos vamos a comunicar con la gente que está fuera de este círculo de involucrados y que están solamente interesados? Pues también es importante establecerlo, ¿verdad? Entonces, como les decía, no vamos a tener tal vez un plan específico de todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho, pero tenemos que tener siempre una documentación general de cómo le vamos a comunicar a los interesados cómo vamos, ¿verdad? En general, ¿verdad? O sea, sí, siempre tenemos que estar pensando en cómo vamos a comunicarnos, ¿verdad? Además de los roles, en Scrum tenemos elementos que les llamamos artefactos o documentación, ¿verdad? Básicamente es la documentación, ¿no? También traducida como artefactos, y nos referimos a la Product Backlog, que es la lista general de todas las funcionalidades que tenemos que hacer durante nuestro proyecto. Esta en general va a venir en formato de historias de usuario y algunas pueden estar detalladas y las que también las que son más lejanas en el tiempo, pues pueden estar más generales.
El Sprint Backlog es la lista de funcionalidades que vamos a hacer específicamente en Sprint, ¿verdad? Y que estas posiblemente, sí, básicamente la historia de SOAS tienen que estar bien detalladas, porque es la que vamos a partir ya específicamente en tareas para realizarlas, ¿verdad? Durante el sprint. Y el Burn Down Chart, que es pues nuestro elemento gráfico que vamos a tener para que todos en el equipo veamos cómo es nuestro avance en el proyecto. Entonces, en Scrum tenemos roles, tenemos artefactos y tenemos ceremonias, o que también pueden ser llamadas reuniones, ¿verdad? Depende de cómo los traduzcamos, ¿verdad? Ceremonias o reuniones, ¿verdad? Entonces, está el Product Grooming, que básicamente es una exploración general del proyecto, que es lo que más o menos a grandes rasgos lo que tenemos que conseguir. Tenemos el Sprint Planning, que es donde agarramos las historias de usuario que vamos a hacer que vamos a hacer en un sprint y las vamos a romper en tareas específicas para poder alcanzar nuestro objetivo del sprint. Tenemos el Daily Scrum, que es lo que vamos a utilizar todos los días, ¿verdad? Vamos a hacer una reunión diaria para saber cómo vamos, ¿verdad? Y no es para que, me gusta recalcarlo bastante, que no es para que nuestro jefe sepa, ¿verdad? Porque como sabemos, ¿verdad? El jefe solo es un cerdito, ¿verdad? Entonces, no, el jefe es una gallina, ¿verdad? Es una gallinita que solo está interesada. Entonces, posiblemente ni esté en nuestras reuniones diarias, sino que es para que nosotros, ¿verdad? Todos los cerditos, los que estamos interesados realmente en el proyecto y los que nos va a tocar quedarnos horas, haciendo horas extras y si no terminamos en tiempo, podamos organizarnos, ¿verdad? Autoorganizarnos y definir tareas, ¿verdad? Entonces, básicamente este Scrum y es trabajo en equipo, ¿verdad? No es mira, vos no has no has terminado tu parte y yo sí, etcétera, sino no es ponerse a pelear en los sprints. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver en qué momento se pueden arreglar esos problemas, pero los sprints no es un momento para ponerse a pelear con el compañero, sino que para terminar nuestro proyecto y pues terminarlo lo más pronto posible. Tenemos el Sprint Review, que es donde revisamos básicamente con el cliente que la funcionalidad del proyecto sea completado o la funcionalidad de este sprint, ¿verdad? Y el sprint retrospective, que allí sí es, ¿verdad? Donde miramos qué funcionó y qué no funcionó durante el sprint. Y en ese caso, en ese punto es donde realmente hacemos todas nuestras quejas que tengamos que hacer, ¿verdad? Contra otro agente del proyecto, para que nuestro equipo tenga mejora continua, ¿verdad? Entonces, para que el siguiente sprint, pues muchos de los inconvenientes que tuvimos en el sprint pasado, pues ya no los tengamos de nuevo. Los roles de usuario, vamos a verlos un poquito más a detalle. Tenemos el Product Owner, que es el dueño del producto, ¿verdad? Entonces, algo bien importante, ¿verdad? Es que tiene que tener visión clara del producto. Como les decía, esto puede ser el cliente mismo, puede ser una persona que nos delegue el cliente, puede ser un analista de negocios que nosotros deleguemos, puede ser un montón de gente, ¿verdad? Que puede desempeñar este papel, pero lo que necesitamos es que sepa bien lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y hacia dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto acerca de contabilidad o de facturación, etcétera, pues ahí sería pues muy ideal que tuviéramos un contador, ¿verdad? Que nos fuera diciendo, que nos fuera indicando qué es lo que realmente quiere, ¿verdad? Eh, Hablábamos muchas veces con William, ¿verdad? De que muchas empresas pues no tienen el presupuesto general para poner a alguien en este equipo, en este rol, ¿verdad? Pero también alguien, por ejemplo, que tengamos a alguien que sea experto, ¿verdad? En un tema dentro de la empresa o dentro del cliente, pues eso es bien importante y que puede desempeñar muy bien este rol. A la experiencia, pues trabajamos con unos abogados haciendo unos sistemas, ¿verdad? Para que les iban a servir.
Entonces, el cliente que nos contrató, o con el que estábamos trabajando, pues sabía realmente hacia dónde quería llevar su proyecto. Y pues básicamente él nos iba guiando y él era el product owner, y cuando le presentábamos, él nos decía, no, esto por acá no, esto sí, etcétera. Entonces tenía una visión muy clara de lo que él quería. Entonces eso nos ayudó mucho a terminar su proyecto en tiempo y con las funcionalidades requeridas, ¿verdad? Entonces lo otro es dar prioridades, es prioritario. Sería la siguiente tarea del product owner, dar prioridades, ¿verdad? O sea, es uno de sus chances, decir, bueno, necesitamos que hoy salga tal y tal cosa y que para el siguiente salga otra, etcétera, otra distinta, etcétera. Entonces, él tiene que dar prioridades, ¿verdad? Es algo de su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que salir primero? ¿Qué funcionalidad tiene que salir después? Si hay un cambio de prioridades. Lo otro es tener clara su definición de listo, ¿verdad? Eso es de lo más importante porque va intrínsecamente ligado con la calidad de nuestro proyecto, ¿verdad? Si el product owner no tiene clara su definición de listo, no sabemos si los objetivos de nuestro sprint se alcanzaron o no. Entonces, sí tenemos que tener claro cuándo una funcionalidad esté lista. Algo bien importante que es que me ha pasado mucho en trabajando proyectos, trabajando tareas de grupo, trabajando otros elementos tal vez ajenos, ¿verdad? Pero que involucren organización de personas, es la parte de que no es un comité, pero sí debe colectar opiniones. Entonces, muchas veces cuando trabajamos con equipos, con grupos de personas, pues es bien difícil concretar un objetivo si es que todos tienen que dar su opinión, ¿verdad? Porque unos quieren hacer algo, otros quieren hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que el product owner no es un comité, es una persona a la que decide qué es lo que se debe hacer, o sea, que da prioridades y que da su opinión de listo, que las cosas están cuando él dice, ¿verdad? Entonces, una persona, ¿verdad? Para que no tardemos mucho tiempo o invirtamos mucho tiempo en estar peleándonos qué hacer o qué no hacer. Entonces, es importante que no es un comité, pero también es bien importante que esta persona colecte opiniones, ¿verdad? Que escuche a cada uno de los miembros del equipo para no dar expectativas falsas a la gente que realmente no está involucrada, ¿verdad? A las gallinas, ¿verdad? A los que solo están interesados, ¿verdad? Porque ellos, lo que nosotros les decimos, miren, va a estar en 2 semanas, ¿verdad? Ah, ok, listo, ¿verdad? Entonces en 2 semanas nos van a estar contactando, nos van a decir, miren, ¿cómo van? Ya lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces, porque simplemente están interesados y no saben realmente lo que cuesta hacer un proyecto. Entonces, es importante que el product owner colecte opiniones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el Scrum Master o con la gente del equipo puede decir, miren, hacer esto conlleva mucho riesgo técnico o no, ¿verdad? Para que él sepa de que se va a tardar mucho porque a nivel técnico es muy difícil lograrlo, o si es fácil, o etcétera. Entonces es bien importante que el product owner colecte opiniones y que no es un comité, tiene que tomar sus decisiones de manera individual, ¿verdad? El Product Owner, pues, es encargado de este artefacto que se llama Product Backlog. Que el Product Backlog no es más que una pila de todas las historias de usuario que tenemos, ¿verdad? Entonces, las que tienen mayor prioridad, pues tienen que ser historias con mayor fineza y tienen que ser historias buenas, ¿verdad? Entonces tienen que tener mayor fineza, se tienen que acercar un poquito más a detalle a lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una historia que sería épica, ¿verdad? Dice que las historias que tienen menor prioridad, o sea, las que vamos a hacer en un par de meses, pues pueden tener menor granularidad y se les llama historias épicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacer una página que muestre estadísticas de visitas, ¿verdad? Entonces, eso es bien general, ¿verdad? O sea, ok, pero ¿qué estadísticas necesitamos? Entonces, es una historia épica, ¿verdad? Mientras que si se acercan el tiempo en la prioridad, pues ya vamos a empezar a dividir esa historia épica de la página que muestra estadísticas de visitas en mostrar páginas, mostrar elementos de hombres, mujeres, etcétera, ¿verdad?
mostrar cuántas de qué edad a qué edad, etcétera. Entonces, vamos a dividir nuestras historias épicas en historias con mayor fineza cuando se acerquen al punto en que tengamos que implementarlas. Entonces, las historias de usuario pues deben ser simples y concisas, eh, de modo que cualquier persona pueda entender. La verdad, las historias de usuario son centradas en el usuario, entonces no tiene que llevar palabras rebuscadas a nivel técnico, etcétera, ¿verdad? Sino que cualquier usuario, cualquier persona de cualquier eh, medio que venga aquí con nosotros a leerlas puede entenderlo, ¿verdad? Entonces, no importa que nuestro product owner sea contador, él va a poder entender las historias de usuario que vamos a implementar, ¿verdad? Entonces, deben ser simples y concisas, o sea, tienen que tener su objetivo bien definido, deben de ser medibles, o sea, que podemos llevar un rastreo de lo que hemos estado consiguiendo, ¿verdad? Centradas en el usuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una plantilla de cómo es una historia de usuario, entonces dice, como usuario, quiero tal funcionalidad para mi X beneficio. Entonces, un ejemplo sería, ¿verdad? Como cliente del banco, como tipo de usuario, ¿verdad? Como cliente del banco, quiero funcionalidad cambiar mi PIN, ¿ok? Entonces, puede terminar acá o podemos ampliarla, ¿verdad? Por ejemplo, está esta otra historia que dice, como usuario, que soy estudiante, quiero ver mis notas online, la funcionalidad para, o sea, el beneficio que me va a dar, no esperar al día siguiente para saber si gané. Entonces, las historias son sencillas y nos cuentan, ¿verdad? Básicamente, qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente no es el cómo, sino qué es lo que queremos, qué es lo que el usuario quiere, cuál es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo que tenemos que tener. Obviamente, por ejemplo, esta del quiero cambiar mi PIN se puede dividir en otras historias o se puede dividir en tareas. Y eso es lo que tiene que ir, ese es el trabajo del product owner, ¿verdad? Ir viendo. Y esto también se puede compartir el trabajo con el Scrum Master, ¿verdad? Ir viendo cómo ver si tienen si son historias buenas, ¿verdad? Con mayor fineza, si tienen granularidad o no, si son prioritarias o no, para ir partiéndolas, ¿verdad? Porque se pueden partir las historias de usuario en más historias de usuario, o si vamos a entrar al sprint, partir nuestras historias de usuario ya en tareas específicas para hacerlas durante el sprint. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta es lo que sería nuestra to-do list o nuestra backlog, nuestra pila, ¿verdad? Entonces dice, como un usuario que no está autorizado, creo que van a crear una nueva cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que es prioridad 1 y tenemos que la estimación son 3 días bueno, no, acá son puntos de estimación, ¿verdad? Es lo que cuesta más o menos hacerlo, ¿verdad? Que después lo vamos a traducir a horas o a días o a iteraciones o a lo que nosotros queramos, ¿verdad? Lo podemos ir traduciendo. Eh, entonces, básicamente tenemos que priorizarlo, tenemos que darle una estimación y tenemos nuestra historia de usuario, ¿verdad? Entonces sería nuestra pila, nuestra product backlog, ¿verdad? Nuestra product backlog general. O to-do list también le llaman algunos. Nuestra pila de requerimientos, pues hay un montón de formas de llamarle, pero básicamente es lo mismo. El siguiente rol que vamos a analizar es el Scrum Master. El Scrum Master básicamente guía al equipo eh, a seguir las buenas prácticas de Scrum. Entonces, esto es bien importante acá porque hay muchos memes ¿va? En internet que dicen el Scrum Master no hace nada, que el Scrum Master solo quiere ordenar y pues básicamente nosotros como seres humanos el Scrum Master como persona al final va a querer llegar a algo así como esto, ¿verdad? Más máxima si tiene poder dentro de la empresa, lo que sea, ¿verdad?
de no querer hacer nada, ¿verdad? Entonces, pero la real tarea de un Scrum Master que esté actuando como tal, primero, ¿verdad? En las primeras iteraciones, es guiar al equipo a seguir las buenas prácticas de Scrum. Entonces, quizá nosotros solo tengamos una idea como miembros del equipo de cómo aplicar Scrum, pero el Scrum Master debe ser experto y debe ir indicándole, ¿verdad? Por ejemplo, al mismo Product Owner, si el Product Owner no tiene experiencia en Scrum, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, si es, por ejemplo, si es alguien que trabajaba en una empresa, un contador que nos dice, Pedrito Fernández va a ser el que les va a ayudar ahí a hacer el programa, ¿verdad? Él es el que sabe todo lo que hay que hacer. Entonces él más o menos le tiene que ir indicando todos los elementos que debe hacer, ¿verdad? Para poder apoyarnos como Scrum, ¿verdad? Sería nuestro Scrum Master, ¿verdad? O también tiene que ir indicando al equipo Scrum, tiene que indicarle qué es la definición de listo, cuándo se alcanza la definición de listo y estar atento a todos los elementos de Scrum que podamos seguir. Entonces, eso es bien importante y va a consumir en las primeras iteraciones, por lo general, entre el 70 y 90% de su tiempo, ¿verdad? Apoyar al equipo a que sigan las buenas prácticas de Scrum. El otro deber del Scrum Master es apoyar al Product Owner, hacer bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, él, pues como decíamos, ¿verdad? El Product Owner recolecta opiniones y una de las opiniones importantes es la parte del Scrum Master. Que el Scrum Master muchas veces sí es recomendable que sea alguien técnico, ¿verdad? Y que sepa, por ejemplo, cuánto cuesta hacer algo técnico, ¿verdad? Para que le pueda decir el Product Owner, mira, esto puede ser prioritario o no. Si le damos mayor prioridad a X cosa, pues va a tardar más tiempo. Si le damos menor prioridad, pues lo podemos hacer en una segunda iteración, etcétera, ¿verdad? Puede aconsejar y lo tiene que ayudar a hacer bien su trabajo, ¿verdad? A mejorar sus historias de usuario, a indicarle qué es la pila de producto, qué es el to-do list, etcétera, ¿verdad? Es bien importante. Otro de los elementos bien importantes del Scrum Master es quitar los impedimentos o estorbos del camino. De modo que los miembros del equipo pues no se preocupen por fallos técnicos o qué hacer si el servidor falla, si su computadora falla, no. O sea, él sabe que el Scrum Master se lo va a resolver, ¿verdad? Entonces, esto quizá es de las partes más importantes del Scrum Master y que si bien no lo va a estar haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Porque no todos los días quizá vamos a tener impedimentos, sí es importante que responda oportunamente, ¿verdad? Y ágilmente, ¿verdad? Entonces, es bien importante esta parte de quitar los impedimentos o estorbos del camino. Eh, el otro elemento es proteger al equipo de posibles amenazas. Entonces, interrupciones o fallas técnicas, ¿verdad? Que va muy ligado a quitar impedimentos o estorbos del camino, ¿verdad? Entonces, las fallas técnicas, pues puede ser un impedimento que si nuestro computador, por ejemplo, falla, ¿verdad? Y no podemos eh, seguir codificando por unos días, quizá tal vez viene y tiene algún equipo extra que podamos usar, o yo qué sé, ¿verdad? Que el Scrum Master tiene que estar atento a prever todos los elementos de riesgo que pueda tener el proyecto. Con las interrupciones, ¿verdad? Muchas veces las interrupciones vienen en la escala jerárquica de elementos que están arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo trabajando en una institución gubernamental que pues, estábamos programando, pero de repente venían y decían, mira, necesitamos a alguien que venga a poner la cañonera, ¿va? Entonces, no había otra persona, solo estaba yo, me mandaban. Entonces, obviamente, ¿verdad? Por ser gubernamental, pero también me ha pasado en la empresa privada, que desperdician, ¿verdad? Tiempo de alguien que cobra mucho más por tiempo de alguien que podría cobrar menos. Y lo más importante es de que retrasa el proyecto, ¿verdad? Y al final del día, pues nosotros, los programadores o el equipo de desarrollo, es el que vamos a tener la culpa, ¿verdad? Ellos no, o sea,
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, eh, en cuanto a las interrupciones, ¿verdad? Entonces, al final nos pueden interrumpir, pero nosotros vamos a tener la culpa, ¿verdad? Entonces, el Scrum Master es el que tiene que encargarse. Por ejemplo, bueno, si definitivamente no hay nadie quien pueda resolver, por ejemplo, algún bug o algo que sucedió en una iteración pasada, pues el Scrum Master lo debería de hacer o debería de coordinar a las personas de modo de que el equipo de desarrollo, si está metido en sprint, pues no haga más que codificar, ¿verdad? De modo de que podamos cumplir realmente en el tiempo que prometimos tener cierta funcionalidad. La siguiente sería el Sprint Planning, que es la parte de la que está encargada el Scrum Master, ¿verdad? Entonces él dirige esta reunión, esta ceremonia. En esta ceremonia, pues tenemos varias entradas, como la capacidad del equipo, el marketing backlog, que aquí sería el to-do list o el backlog completo, las prioridades en el negocio, ¿verdad? Todas las prioridades que nos está dando el product owner. También tenemos el estatus del proyecto y tenemos las competencias de cada uno de los elementos, de las personas que van a meterse a este sprint, ¿verdad? Entonces, durante el sprint, vamos a seleccionar un objetivo principal o el objetivo al que vamos a llegar, ¿verdad? El product owner nos tiene que básicamente decir su definición de listo, a su definition of done, de modo que todos en el equipo entendamos qué es lo que queremos conseguir con el sprint. Eh, Queremos analizar debemos analizar y evaluar el backlog, ¿verdad? Completo. Bueno, no completo, sino de la entrada, ¿verdad? Las historias de usuario que vamos a hacer durante este sprint. Las vamos a analizar la visión del Product Owner, quizá, del Scrum Master, y tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? O sea, en esta parte no se puede quedar medio entendido lo que vamos a hacer, sino que tenemos que entenderlo bien. Tenemos que dedicarle quizá un día para analizar lo que realmente necesitamos generar durante el sprint. Y entonces vamos a decidir cómo, ¿verdad? O sea, aquí en el backlog que nos viene nos dicen qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y el product owner sabe sabe lo que hay que hacer, o sea, el qué. Pero nosotros, como miembros del equipo, decidimos el cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a decidir el cómo. Vamos a crear el Sprint Backlog, que ahí sí la vamos a romper las historias de usuario en tareas específicas y vamos a estimar el tiempo, ¿verdad? Entonces, como salidas, vamos a entregar la meta del sprint, ¿verdad? O sea, vamos a entregar la definition of done del product owner. Le vamos a entregar lo que él nos está pidiendo y le vamos a entregar también, pues, al finalizar de nuestra reunión, le vamos a entregar una lista con todas las tareas que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Y le vamos a entregar también lo que vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, en este sprint, pues, vamos, por ejemplo, podemos decir, en este sprint la gente va a poder crear una nueva cuenta de usuario, ¿verdad? Esa va a ser nuestra meta. Y pues para crear nuestra meta en el Sprint Backlog, pues vamos a tener un montón de tareas, ¿verdad? Vamos a tener que crear, vamos a tener que crear unas tablas en las bases de datos, vamos a tener que hacer un controlador que vaya a leer la base de datos, vamos a tener que hacer una interfaz gráfica para que capte los datos del usuario desde la interfaz y que el controlador los lleve, etcétera, etcétera. Todo lo que tengamos que hacer a nivel técnico, pues vamos a expresarlo en nuestra Sprint Backlog. También tenemos que estimar un tiempo, ¿verdad? Y posiblemente tiene mucho que ver con lo que le decía las gallinas, ¿verdad? O sea, los usuarios gallinas lo que quieren es saber cuándo va a terminar, ¿verdad? No les interesa nada más, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que estimar nuestro tiempo y por lo general dice que somos malos para estimar tiempo de una sola tarea, ¿verdad? O sea, si nos ponen a estimar en cuánto tiempo voy a construir una pared, pues no tengo la menor idea, ¿verdad? Porque como no tengo experiencia, no lo sé. Y todavía para cosas que son, eh,
que no pueden ser, que son solamente, que son solo conceptuales, ¿verdad? Que no podemos tocarlas, ¿verdad? Como es el software, el caso del software, ¿verdad? Que es bien conceptual, pues nos cuesta un poquito más, ¿verdad? De poder definir cuánto tiempo me voy a hacer en hacer un login, ¿verdad? Yo tengo, por experiencia, por ejemplo, tal vez te puedo decir, mira, ahí me voy a tardar 3 días, ya estando adentro me dicen, mira, pero fíjate que también necesito que pueda hacer login con Facebook, con Google, quiero que pueda hacer un login con contraseña de usuario, quiero que se conecte a tal base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces empeoramos para estimar el tiempo de un proyecto. Entonces me dicen, mira, ¿cuánto tiempo calculas hacer un sitio de gestión de tareas? Ah, pues ni idea, ¿va? O sea, no podemos estimar un tiempo, pero sí somos buenos para estimar qué tan complicada es una tarea, ¿verdad? Entonces si me dicen, ah, mira, ¿cuánto tiempo te tardas? ¿Qué tan complicado crees que es hacer una pared? Para mí, que no tengo mucha experiencia, es bien complicado, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Puedo decirte que el hacer un login, pues más o menos, y para hacer un sitio completo, pues es bien difícil, ¿no? Entonces, a partir de esto, por ejemplo, hay una técnica que se llama el Planning Poker para, para estimar tiempos, ¿verdad? Obviamente, esta no es la única técnica para estimar tiempos en Scrum, sino que hay muchas, pero es una de las que se recomienda, ¿verdad? Que es el Planning Poker, que básicamente es tener un juego de cartas en el cual asignamos diferentes números a cada una de ellas y esto indica qué tan complicado o no es una tarea. Entonces, básicamente, pues todos tenemos nuestro juego de cartas de los que participamos en el proyecto. El Product Owner o el Scrum Master nos explica en la historia de usuario y nosotros indicamos por medio de una de nuestras cartas qué tan complicada creemos que es. En complicada, no, en este momento todavía no lo estamos traduciendo a tiempo de hora, lo vamos a hacer después, pero en este momento solo sabemos que cero, por ejemplo, puede ser, esto es fácil, ¿verdad? No me lleva mayor inconveniente, entonces crear una tabla en la base de datos, pues si me dicen qué tan complicado es crear una tabla en la base de datos, pues yo pondría cero, porque no es cero complicado, ¿verdad? Eh, o 100, ¿verdad? Que 100 que me diga, mira, puedes hacer un algoritmo de búsquedas inteligentes que vaya prediciendo las búsquedas del usuario. Entonces yo tal vez ahí pondría 100, ¿verdad? Porque creo que es algo bien complicado que hasta me tendría que tocar investigar ciertos elementos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que miden estas cartas del Planning Poker, ¿verdad? ¿Qué tan complicado es algo? Y aparte, pues tenemos también la del signo de interrogación, que es si no entendimos bien, ¿verdad? La historia de usuario, la explicación del Product Owner, pues le decimos, mira, por favor, podrías volvernos a explicar porque no la entendimos. Y también tenemos la del cafecito, ¿verdad? Porque muchas veces pues ya estamos hartos y ya estamos colapsados de tanto tiempo de estar sentados, ¿verdad? Como creo que ya estamos hoy aquí. Pero entonces le decimos, mira, vamos a tomarnos un cafecito, nos relajamos, nos despejamos y volvemos a empezar, ¿verdad? Entonces, básicamente, la primera ronda, el Product Owner o el Scrum Master nos dicen, tiramos nuestras cartas de qué tan complicado es. Si todas se parecen mucho, pues excelente, ¿verdad? Lo dejamos con la puntuación promedio. Y si miramos que hay mucha discrepancia, por ejemplo, parecido sería de que para un requerimiento todos nos tiraran un 2, ¿verdad? Ah, bueno, entonces es 2, ¿verdad? O si todos nos tiran 2, 3, si hay 5 que nos tiran 3 y 2 que nos tiran 2, pues lo podemos dejar con 3, ¿verdad? Entonces, porque son elementos parecidos, pero si hay alguien que nos tira 0 y otro que nos tira 20, por ejemplo, entonces hay una discrepancia muy alta, ¿verdad? Entonces, tomamos una discusión y le preguntamos por qué cree él que es que discrepa mucho, ¿verdad? Entonces, tal vez el de 0 nos dice, ah, mira, es que solo es de crear una base de datos ahí listo, ¿verdad? Y ahí con las herramientas de la base de datos vamos a hacer la búsqueda.
Entonces me dice alguien, el que tiró 20, me dice, no, mira, porque fíjate que tenemos que hacer un algoritmo o buscar en internet un algoritmo que haga cierta cosa. Entonces, eh, todos los otros participantes lo escuchan, lo toman en cuenta y vuelven a tirar, ¿no? Si al final de cuentas no convencimos a la otra persona, pues el Scrum Master toma la decisión, ¿verdad? Ah, también tomando en cuenta lo que han opinado los otros, ¿verdad? Con cuál nos quedamos. Eh, el sprint va de 1 a 4 semanas eh, por lo general y se recomienda que sea de 2 semanas, ¿verdad? De 2 semanas para que cada 2 semanas, o cada 15 días, por ejemplo, en el mes podamos tener 2 entregas y que el cliente pueda ver que el sistema va avanzando. En el sprint hacemos la Daily Scrum, que es otra reunión de las que tenemos, y en esta le preguntamos qué se ha hecho desde el último Daily Scrum y qué se tiene que hacer, qué se tiene planeado hacer hasta el próximo. Entonces, es de lo más importante, es qué se ha hecho y qué se tiene que hacer. Obviamente, esto no debería ser para presionar a la gente, sino que para que todos en el equipo nos demos cuenta cómo vamos, ¿verdad? Y si alguien está ya como que ya salió bastante de sus tareas, puede ayudar a otros, ¿verdad? Entonces se da cuenta, miren, fíjate que yo ya hice mis tareas, entonces ayer no hice mucho, ¿verdad? Entonces, ok, ¿verdad? Pero Pedrito todavía tiene como 15 tareas pendientes, tal vez podría tomar tareas de la otra persona, ¿verdad? Entonces, básicamente no es para que nos estén auditando, ¿verdad? Sino que para que como equipo nos demos cuenta cómo vamos y nos autoorganicemos, ¿verdad? Entonces, es bien importante el tema de autoorganización. Si hay algún impedimento, pues el Scrum Master se entera y pues tiene que empezar a trabajar desde ese mismo momento para poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que esta reunión también se haga, aunque sea que no esté el Scrum Master, ¿verdad? Alguien tiene que tomar el liderazgo y la reunión se haga, porque básicamente no es para dar cuentas a una persona, sino que para que todo el equipo se entere de lo que ha hecho, para que nosotros mismos veamos, ¿verdad? Si el Scrum Master no está, pero tenemos algún impedimento, pues designar a alguien que trabaje en resolver ese impedimento mientras o la otra parte del equipo sigue trabajando, ¿verdad? Porque como les mencionaba, ¿verdad? Si al final nos atrasamos y toca hacer horas extras o lo que sea, Scrum castiga a todo el equipo, no castiga a una persona en específica. Entonces, en un buen equipo de Scrum, eh, el que se ve afectado en caso de atrasos o en caso de no hacer algo es todo el equipo. Y todo el equipo debería hacer presión sobre la pieza que no está funcionando de manera correcta. Entonces, y si ya tenemos demasiada queja, pues en el Scrum Retrospective tendríamos que hacer nuestras quejas en general. El Scrum Board, ¿verdad? El Scrum Board es algo que vamos a llevar durante, durante nuestra iteración y vamos a tener por lo general una parte donde tenemos las tareas que no hemos hecho, las tareas que ya hicimos y las tareas que ya están completadas. Muchas veces se recomienda hacerlo con una cartulina y post-it porque es algo, o un pizarrón o lo que sea, que esté ahí, ¿verdad? Que muchas veces no se recomienda hacerlo con una herramienta informática porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y nos pasa todo el día y hasta el otro día tal vez nos acordamos, puches, ya no abrí el Scrum Board desde Office o lo que sea. Entonces, es mejor que esté en una pared y entonces cuando volteemos a ver ahí está y pues cambiar lo que tenemos que hacer. Entonces, en la parte, aquí en esta parte, pues también la tenemos básicamente dividido por historias de usuario, ¿verdad? En la parte horizontal y en la parte vertical por el estatus de cada una de las tareas, ¿verdad? Cada una de las tareas serían los post-it que tenemos acá.
Y nuestro burn down chart, ¿verdad? Donde vamos diciendo qué historia hemos quemado, ¿verdad? Entonces, cada historia que ha quemado va, va disminuyendo. En esta parte, ¿verdad? En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y las tareas completadas. Entonces, la idea es de que nos faltan X tareas y que al final del tiempo nos falten 0 tareas, ¿verdad? Entonces, tenemos los plan items, ¿verdad? Que son las cosas que no planeamos, que surgieron durante el desarrollo de alguna tarea y entonces lo evaluamos durante la Daily Scrum y decimos, bueno, lo podemos hacer ahora. Ok, entonces si sí lo podemos hacer, lo ponemos acá de una vez. Si no lo podemos hacer, de una vez lo mandamos a la siguiente iteración. Obviamente, pues no se debe agregar tal vez mucho o elementos complicados a un sprint, ¿verdad? Entonces, si vemos que el elemento es demasiado fácil, o sea, si solo tenemos que crear un campo más en la base de datos, pues, y no estaba planeado, pues obviamente no lo vamos a dejar para el siguiente iteración. Pero si decimos, bueno, mira, fíjate que tengo que hacer un algoritmo que me lleva 10 días. Entonces, ahí sí decimos, bueno, mira, eso fue algo que no teníamos planeado, dejémoslo, ¿verdad? Y miramos si podemos completar nuestra iteración con los elementos que tenemos, ¿verdad? Si definitivamente es algo que nos dicen, miren, fíjense que sin eso no pueden completar su iteración, pues ahí debemos decidir quizá romper el sprint, decir, miren, este sprint no se puede completar, ir de nuevo a hacer nuestro sprint planning y con la nueva información que tenemos y empezar un nuevo sprint, ¿verdad? Las reglas del sprint, prohibido interrumpir al equipo totalmente. eh, Prohibido agregar historias. Entonces, hay tareas que podemos agregar que son cosas que vamos viendo, pero nunca historias, ¿verdad? O sea, lo que decidimos hacer desde el principio es lo que tenemos que terminar de hacer. Siempre hacer el daily scrum, nunca dejar de hacerlo. Aunque solo un miembro del equipo estuviera ahí, él mismo debería decir, bueno, enfocarse, ¿verdad? Decir, bueno, lo que hice ayer fue esto, lo que voy a hacer para mañana es esto, para tener también, por ejemplo, que si le piden entregar cuentas, ¿verdad? Que quizá todo el equipo se fue de vacaciones y el jefe también y lo que sea, entonces decirle, miren, lo que yo hice fue esto y esto, al siguiente día que ya están todos o que hay más gente y tener siempre updated, o sea, siempre actualizado el estado del proyecto, ¿verdad? Entonces es importante. Y siempre lo más importante, la autoorganización constante del equipo, ¿verdad? O sea, ver qué es lo que están haciendo más, los demás. O sea, yo como elemento individual del equipo, ver qué es lo que están haciendo más los demás para adaptarme y al menos pegármele, ¿verdad? O ver qué es lo que tengo que resolver para que todo el equipo pueda terminar nuestro sprint en el tiempo acordado. Los objetivos del sprint, primero que tener un producto parcialmente vendible, ¿verdad? Un producto terminado, ¿verdad? Que no esté a medias, que realmente pueda implementarse y que al usuario no le afecte en su utilización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una página, ¿verdad? Que si después, si terminado un sprint nos lleva a una página que dice en construcción, pues eso no sería un buen sprint, ¿verdad? Porque nos tendría que o resolver ese elemento a lo que tenemos que llegar o nunca mandarnos a ese elemento, ¿verdad? Entonces decir, bueno, si tengo que sumar uno más uno, lo tengo que hacer acá. No me tiene que llevar a otra página, ponerle de que ingrese un elemento, ahora ingrese otro y decir, bueno, la otra página está en construcción, ¿verdad? No, nunca. Tiene que decir, bueno, ingrese un elemento, ingrese el otro elemento y aquí está su suma uno más uno, ¿verdad? O que nos deje ingresar uno más uno y el resultado está en construcción, no. Entonces, tiene que ser algo que esté totalmente terminado, obviamente, en el sprint. Si algo no está totalmente terminado, básicamente, eh,
sería otra, tenemos que hacer un sprint largo, ¿verdad? O sea, si estamos empezando un sistema donde tenemos que crear un montón de bases de datos, tenemos que hacer un montón de cosas que no podríamos completar en un solo sprint corto, pues tendríamos que hacer un sprint largo, de las 4 semanas quizá. La producción en orden de prioridad, la prioridad está dictada por el Product Owner, la convergencia de esfuerzos, todos como decíamos en la jugada esta de Scrum de rugby, ¿verdad? Todos presionamos hacia un mismo punto. Entonces, nuestra idea es todos terminar en tiempo, nuestra idea en Scrum es que nadie salga tarde, que todos entremos a trabajar a las 8, que todos salgamos a las 5, si alguien pues no puede, pues puede adelantar su trabajo en otro horario, pero que trabaje sus 8 horas cabales, ¿verdad? Y que nadie tenga que hacer de más, ¿verdad? Entonces, converger todos nuestros esfuerzos para que nuestro equipo pueda trabajar bien, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Las buenas prácticas, los tiempos de los que se estima el equipo, no el manager, bien importante, ¿verdad? Entonces, al final, por ejemplo, con el póker, con el planning póker, podemos estimar un poco los tiempos y ahí sí, pues nos ponemos la soga al cuello, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos estas historias van a estar en estas 2 semanas, nosotros lo dijimos con nuestra palabra, nosotros nos comprometemos y lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces, si nos atrasamos, vamos a tener que trabajar de más, ¿verdad? Vamos a tener que trabajar fin de semana o en la tarde, lo que sea, y no vamos a tener que, a nivel moral, no estamos tan peleando, ¿verdad? Porque por lo general, si un manager nos dice, mire, usted tiene que estar, que tiene que estar para este día, etcétera, etcétera, entonces nos enojamos, ¿verdad? Porque alguien nos estaba mandando, ¿verdad? Pero en Scrum, nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello y decimos, lo tenemos que tener porque ya nos comprometimos. El equipo decide cuánto trabajo puede hacer en una iteración, entonces el equipo debería decir, miren, nosotros lo podemos hacer hasta este punto. Obviamente llevamos estadísticas y llevamos métricas de lo que el equipo ha hecho previamente. Entonces ahí los managers o la gente pues puede tener un cierto margen de negociación con el equipo, decirle, miren, pero ustedes tienen tanta producción en el tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero al final el equipo debería decidir qué es lo que quiere hacer. Y de nuevo, nadie interrumpe el equipo en el sprint, ¿verdad? Tenemos que estar enfocados en desarrollar la nueva funcionalidad. El Sprint Retrospective es otra de las ceremonias. Por lo general está el Scrum Master, el Product Owner eh, y, y el equipo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una retrospectiva de todo lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar qué se completó y qué inconvenientes surgieron, ¿verdad? Tal vez elementos técnicos, ¿verdad? Que en la empresa o que algo que no hemos resuelto que nos está afectando a la hora de terminar nuestros proyectos. Eh, Podemos hacer también una lluvia de post-it en el cual de manera anónima podamos agrupar por temas y denunciar cosas de manera anónima, vuelvo a repetir, que no nos hayan gustado. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una inconformidad con alguien, entonces yo le puedo decir, mire, Juanito Pérez pues, no sabe nada de base de datos, ¿verdad? Entonces, por favor, haga algo, ¿verdad? Mándelo a un curso o contrate a otra persona o yo qué sé, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto en el cual la gente directiva, el Scrum Master o yo qué sé, que sea el que dirige el equipo, de manera organizacional, debe tomar la decisión de cómo resolver el problema, ¿verdad? Porque si todo el equipo se está quedando porque una persona no tiene ciertas habilidades, pues es algo que vale la pena revisar, ¿verdad? O si, por ejemplo, también otro tema que puede haber es de que si agarramos muchas historias o si alguien en el Planning Poker no está estimando bien porque cree que todo es más fácil de lo que parece, etcétera, lo podemos tratar. Entonces, discutir 30 minutos y tomar acciones, ¿verdad? Entonces, esta parte viene por la mejora continua que nos ofrece Scrum y de modo que la siguiente iteración pueda ser mejor. También tenemos el Sprint Review, que aquí participan por lo general los stakeholders, el Product Owner y el Scrum Master, ¿verdad? Entonces, acá esta es una reunión para gallinitas,
el retrospective era una reunión para cerditos, ¿verdad? De los que estamos totalmente comprometidos en el proyecto. Y el sprint review básicamente es para los que están interesados. Acá le damos la presentación de lo que se hizo y pues obtenemos también feedback, ¿verdad? Si tenemos que readaptar el producto, si tenemos que fijar un nuevo perfil, ¿verdad? Si nuevos requerimientos, cambió el mercado, cambiaron los procesos dentro de la empresa que estamos trabajando, etcétera. Podemos cambiar las prioridades y las historias de usuario de nuestro siguiente sprint. Entonces, importante. Y pues básicamente eso es Scrum, que en resumen sería, tenemos todos los requerimientos en formas de historia de usuario, los cuales llegan al Product Owner. El Product Owner los analiza, el Product Owner genera su definición de listo, el Product Owner crea su Product Backlog y la prioriza, quizá junto al Scrum Master. El equipo viene y toma elementos de la Product Backlog general durante el Sprint Planning, los que puede hacer durante 1 a 4 semanas, la rompe en tareas para crear su Sprint Backlog. Todos los días hace una reunión que se llama Daily Scrum para ver el día de ayer y qué es lo que va a hacer hasta la siguiente reunión. Actualiza el Burden Chart. El Scrum Master en todo momento pues está viendo al equipo alguna necesidad que tengan y resolviendo, de modo que el equipo no sea afectado. Generamos nuestras tareas y al final entregamos un producto totalmente vendible en el cual hacemos una nueva reunión, review, en la cual le entregamos al cliente y obtenemos feedback de lo que vamos a hacer para la siguiente iteración y junto al equipo hacemos una sprint retrospective para definir qué es lo que se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, de modo de tener mejora continua en nuestro equipo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es Scrum. Si tengo un equipo muy grande, ¿puedo hacer Scrum de Scrum? Sí. Puedo tener diferentes equipos trabajando en Scrum, dándonos elementos, zonas de producto, de modo de que podamos completar un proyecto más grande, ya que pasa hoy en día, ¿verdad? De que mucha gente trabaja en diferente zona horaria, etcétera. Por ejemplo, yo trabajaba mucho con personas de la India. Entonces, por allá teníamos un equipo que estaba testeando, teníamos a los desarrolladores, entonces allá tenían su equipo de Scrum, que una vez les llegaba el equipo, el terminado, pues ellos ya seguían haciendo otra cosa. O teníamos dos equipos de Scrum trabajando con un testing del sistema porque el sistema era muy grande, etcétera. Entonces, ¿podemos tener Scrum de Scrum? Sí. Aquí en los Scrum de Scrum es importante el trabajo del Scrum Master, ¿verdad? Porque al final del día el Scrum Master es el que se comunica con los otros equipos de Scrum, ¿verdad? Para ver cómo es que vamos avanzando. Podemos trabajar en múltiples equipos a partir de componentes o por ejemplo, estos son ejemplos, ¿verdad? Porque al final, como les dice, una ciencia social es ingeniería y nosotros tenemos que inventarnos cómo hacer las cosas. Entonces, por features o por componentes, Data Driven Project. Entonces, como les decía, al final de la planeación, ¿verdad? Muchas veces, el plan, decíamos en el manifiesto ágil, ¿verdad? Que eh, responder al cambio es mucho más importante que seguir un plan, pero siempre tenemos un plan, ¿verdad? Entonces, si tenemos un backlog grande, menos en qué fecha vamos a tirar los diferentes releases, vamos, ¿verdad? Para que nuestros usuarios gallinas, ¿verdad? Los que están interesados, sepan a grandes rasgos qué vamos a hacer en nuestro trabajo, ¿verdad? Y básicamente sería
en términos generales. Y no sé si tienen alguna pregunta. Sí, disculpe, con el tema del planning poker, los números esos son de manera subjetiva dependiendo de la experiencia de cada desarrollador, o hay alguna forma de medirlo como de manera global. Sí, básicamente es totalmente subjetivo, o sea, esa es la idea, ¿verdad? De que lo que decíamos, ¿verdad? De que como seres humanos, o sea, al final no es una ciencia exacta, el desarrollo de software y la administración de proyectos, pues vienen de las ciencias de la computación, pero se salen y se van a las ciencias sociales. Entonces, estos números del planning poker son totalmente subjetivos, aunque luego los trasladamos a horas. Entonces, por ejemplo, en general podemos decir, bueno, el 0 equivale a media hora de trabajo y el 1 equivale a 5 horas, pero eso lo vamos a saber realmente o lo vamos a acotar, va a ser un poquito más exacto, iteraciones de nuestro equipo, ¿verdad? Con Scrum. Entonces, al final vamos a ver, bueno, el 0 en general para nuestro equipo, ¿verdad? Para nuestro equipo, porque otro equipo para nuestro equipo el 0 significa una hora de trabajo, ¿verdad? Entonces hemos visto de que después de 5 iteraciones y la gente que en las tareas que hemos sacado 0, en general nos hemos tardado una hora. Entonces ahí es donde hacemos un poquito de ingeniería de datos, ¿verdad? De análisis de datos y hacemos un poquito de estadísticas, ¿verdad? Entonces, como decís, ¿verdad? Es totalmente subjetivo, adaptado a equipo, ¿verdad? E inclusive si cambia una persona dentro del equipo, eh, las horas de cada uno de estos números puede cambiar, ¿verdad? O sea, con un elemento que se altere del equipo, pues puede haber un gran cambio. Entonces, es subjetivo, ¿verdad? Subjetivo de la pregunta. Sí, gracias. También tenía una duda con respecto a certificado, el certificado que mencionó el ingeniero que tiene sobre Scrum. ¿En dónde es que se consigue? ¿Cuánto cuesta, man? Ajá. Ajá, fíjate que hay varios, ahorita ya tenemos que más de 10 años, más de 15 años de que surgió Scrum, quizá, pues ya tenemos tal vez 10 años que está un poquito de moda. Entonces hay un montón de empresas que certifican. Las más reconocidas es una que se llama Scrum Alliance. Igual puedes ir al sitio de ellos, se llama scrumalliance.com, Alliance, va con C. Y está scrum.org, solo scrum.org. Estas dos zonas más importantes porque son de los creadores de Scrum. La de Scrum Alliance creo que es un poco más cara, esa sí, esa es bastante cara, un poquito más barata. Y pues hay otras empresas que certifican. Bueno, yo estoy con uno que es Scrum Institute, scrum-institute.org. Eh, a mí me costó, si no estoy mal, $50. Eh, así como que no expira, ¿verdad? O sea, la de Scrum Alliance expira cada cierto tiempo y hay que renovarla, hay que pagar un poquito extra para renovarla, ¿verdad? Entonces, por eso es que también la de Scrum.org creo que tampoco expira, porque creo que ahí se pelearon, ¿verdad? Porque uno como que quería hacer un poquito más de negocios y el otro como que era más puro así de decir, bueno, yo lo que quiero es que la administración de negocios mejore, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay diferentes empresas, pero como te digo, las más importantes son Scrum Alliance y Scrum.org. Sí, gracias. Tenía otra pregunta con respecto a lo de Scrum, Scrum. Creo que lo vimos con en nuestro Ah, programa hace ok. bastante rato. Eh, los equipos, como es como un árbol, ¿verdad? Entonces, abajo se encontraría como que los desarrolladores y después irían los Scrum Masters de cada equipo de Scrum y después los Scrum Masters de esos Scrum, de esos grupos Scrum, ¿verdad? Algo así sería. Sí, básicamente, exacto, básicamente pues tendríamos un backlog bien grande, ¿verdad? Cada equipo iría tomando a cierta funcionalidad. En algún momento pues tenemos que enlazar la
funcionalidad que estamos haciendo nosotros con la que está haciendo otro equipo. Entonces, la vía más fácil que siento yo es el Scrum Master, quizá apoyado de alguien técnico. Entonces, si nuestras funcionalidades se interlazan, pues que comunicarnos, y si no, si pues son funcionalidades que están como que separadas, pues simplemente en la Daily Scrum del equipo de Scrum, de los Scrum de Scrums, pues solamente tendría que estar el Scrum Master, ¿verdad? Para indicar qué es lo que hemos hecho. O sea, mi equipo, eso ya terminamos ya terminamos el login, y mañana vamos a terminar los mensajes de error, ¿verdad? Validaciones, por ejemplo. Y entonces viene el Scrum Master de otro equipo y dice, ok, nosotros ya terminamos el agregar cursos y mañana vamos a terminar el evaluar catedráticos, por ejemplo. Entonces, en el Daily Scrum del Scrum de Scrums, pues solo van a estar los representantes general, pues se dé cuenta de que cómo es que vamos avanzando, ¿verdad? Y obviamente los Scrum Master, por ejemplo, si tendríamos que interactuar en algo, o sea, si alguien del equipo A tiene que interactuar con el equipo B para hacer una conexión de base de datos o algo así, pues el Scrum Master es el que debería de prever toda esa logística, ¿verdad? Soportar todos los elementos para que podamos trabajar, ¿verdad? En los medios de comunicación, etcétera, de modo de que sea un poquito más transparente para el demás equipo, ¿verdad? Conteste tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Y si no, pues estaríamos culminando acá la presentación. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muy, muy agradecidos por todo el aporte y todo el conocimiento que nos dejaste el día de hoy. Eh, Chicos, esto que hoy vimos, pues también vamos a hacer una práctica, se lo voy a estar explicando la próxima semana, y ahí sí que todos estamos muy agradecidos, José, por tu conocimiento, y esperamos pues tal vez tener otra charla más adelante.